Me llamo Marcus Dwyer, y el pasado día de Acción de Gracias descubrí mi lugar en la familia de mi esposa. Tengo 34 años, llevo 6 casado con Lauren, y aunque todavía no tenemos hijos, compartimos casa con 2 perros rescatados que nos llenan la vida de risas. Habíamos superado algunos meses difíciles, la presión de los plazos de entrega de mis proyectos de diseño freelance, las horas extra de Lauren en la empresa de marketing, pero yo creía que nuestra relación era sólida. Su familia, en cambio, parecía un mundo aparte. Desde el primer día, su padre, Russell, dejó claro que no me consideraba la persona adecuada. Era un hombre de la vieja escuela, controlador, y se enorgullecía de ser dueño de 3 concesionarios de coches. El dinero y el estatus eran su moneda de cambio, y una diseñadora que teletrabajaba simplemente no encajaba en su definición de éxito. La mañana de Acción de Gracias amaneció despejada y fría. Lauren me dio un beso de despedida antes del amanecer, se puso el abrigo y preparó los platos para llevar a casa de su hermana Masi. Dijo que quería llegar temprano para ayudar con los preparativos. Le dije que terminaría una llamada con un cliente y luego me acercaría, y la saludé con la mano mientras salía marcha atrás de la entrada. Me vestí con cuidado, una camisa impecable, vaqueros oscuros, mocasines limpios, y me puse una botella de Chardonnay en la mano. El vino era una ofrenda de paz, un gesto de buena voluntad. Me senté al volante, ajusté el retrovisor y me incorporé a la tranquila calle. Al girar hacia la larga entrada circular de la casa familiar de Lauren, sentí una oleada de nervios que me resultaba familiar. Una linterna titilaba cerca de la puerta principal. Disminuí la velocidad e hice una señal, imaginando la cálida sonrisa de Lauren al entrar. En cambio, vi a Russell de pie bajo la grisácea luz de la mañana, con los brazos cruzados con seguridad y una sonrisa educada pero burlona en los labios. Esperaba junto al farol del carruaje, vestido con una americana de tweed y pantalones perfectamente planchados, todo el patriarca que aspiraba a ser. Ni siquiera miró el vino. Detuve el coche, con el corazón latiéndome con fuerza, y se lo ofrecí por la ventanilla abierta. «Feliz día de Acción de Gracias, señor», dije. Antes de que pudiera entregárselo, me miró de arriba abajo, como si inspeccionara un motor averiado. «No estás invitado, Marcus», dijo con voz tranquila pero fría. «Vete a casa». Su sonrisa se ensanchó, pero no había calidez en sus ojos. Apreté la botella con más fuerza. «Disculpe». Lo conseguí, sorprendida y dolida. Se me encogió el estómago. Dentro, a través del gran ventanal, pude ver a Lauren, Masi y a su madre, Patricia, sentadas en una mesa larga. El mantel de lino blanco brillaba bajo la lámpara de araña, los candelabros titilaban y las copas de cristal centelleaban. Se oían risas por la ventana, pero ninguna era para mí. Y lo que era aún más doloroso, el exmarido de Lauren, Darren. Sí, el hombre del que se divorció antes de conocerme estaba sentado a su lado, con su sonrisa relajada dirigida a la conversación a su alrededor. Levantó una copa en un brindis jovial, ajeno a que su lugar en la mesa era un desaire calculado. Mi visión se nubló por un instante. Recordé todas las palabras de seguridad que le había dicho a Lauren en las últimas semanas, promesas de amor, promesas de estabilidad, y me di cuenta de lo vacías que me sentían ahora. Asentí brevemente, dejé la botella de vino en el césped junto a la puerta del conductor y me senté de nuevo al volante. Russell me observaba impasible mientras conducía. No discutí. No grité. Simplemente me fui. Mientras el motor del coche me llevaba por la entrada, aún podía oír el eco lejano de las risas dentro de aquella casa que una vez consideré mi hogar. A 2 cuadras, entré en una gasolinera desierta, apagué el motor y me quedé sentado en silencio durante 5 minutos. Mi corazón se aceleraba, con las palmas húmedas sobre el volante. El frío de la mañana se filtraba por la ventana agrietada. Casi podía oler el pavó cocinándose, los pasteles de calabaza, las especias en la mesa dentro de esa casa, un aroma que jamás probaría con la familia de Lauren. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto, vibrando con notificaciones pendientes. Lo alcancé, con el pulgar sobre nombres conocidos. ¿A quién llamé primero? ¿A mi abogado? ¿A mi madre? ¿A una vieja amiga para consolarme? No. Llamé a Kendra, mi socia y confidente, la única persona que gestionaba un Filtered Holidays, un podcast donde invitados anónimos compartían historias de traiciones familiares.
En cuestión de segundos, su voz se abrió paso, curiosa. Susurré toda la historia de golpe. El camino de entrada, la despedida cruel, ver a Darren riéndose de Lauren. La sorpresa de Kendra se convirtió en ira al hablar por teléfono. ¿Quieres que publique esto ahora?, exigió. Dudé solo un momento antes de aceptar. Solo los hechos. Sin nombres. 20 minutos después, mi teléfono explotó. Vibraciones. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. Apareció el nombre de Lauren, luego el de Mathis, luego el de Russell. No respondí. En cambio, vi cómo las publicaciones se propagaban como la pólvora. Un diseñador freelance lleva vino al Día de Acción de Gracias y le dicen que se vaya a casa. No hay sitio en la mesa. Desconocidos anónimos me apoyaron, condenando la crueldad. Y entonces Kendra publicó una foto de la botella de vino sobre el césped, con el pie de foto, él trajo el vino. Ellos trajeron el silencio. La contundencia de esa imagen me impactó más que cualquier otra cosa que haya sentido jamás. Me recosté, exhalé lentamente y me di cuenta de que tenía una opción, tragarme el dolor y fingir que no había pasado nada, o mantenerme firme. No debería haberme sorprendido, pero aún así sentí la punzada de la traición cuando sus palabras impactaron. No estabas invitado, Marcus, dijo Russell con la voz impregnada de un educado desdén. Esa media sonrisa que esbozaba fue como un bisturí en mi garganta. Miré por la ventanilla del coche y vi la silueta de Lauren en el comedor, con los hombros erguidos y la cabeza inclinada en plena conversación con Masi. Su madre, Patricia, estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano y asintiendo con cada broma, cada comentario. Y allí, sentado junto a Lauren, estaba Darren. Me miró por un instante y levantó su copa, sonriendo ampliamente, como si se hubiera ganado su asiento sin esfuerzo, como si yo fuera la intrusa. Sentí una opresión en el pecho. Apreté el volante y me obligué a respirar. Disculpe, dije en voz baja pero firme. Russell no se movió. Se negó a sostener mi mirada, como si el simple hecho de mirarme fuera indigno de él. Es una reunión familiar, repitió. ¿Entiendes? Tragué saliva, sintiendo que la botella de vino en mi mano se volvía más pesada. Podría haber discutido. Podría haberle recordado todos los años que había recibido a Lauren en las fiestas familiares, los platos que había preparado, la vez que le presté mi coche a su hija cuando derramó café sobre el suyo. Pero nada de eso importaba ahora. Ya había decidido que no era bienvenida, y su decisión era definitiva. Lauren había salido de casa con guisos e ingredientes, confiada en mi llegada. No tenía ni idea de que su padre montaría guardia como una fortaleza, impidiéndome entrar. Asentí una vez, deliberadamente lento, como si aceptara una promesa grotesca. Dejé la botella de vino en el césped bien cuidado y sentí su copa contra la palma de mi mano al soltarla. Luego giré la llave, oí el rugido del motor al arrancar y di marcha atrás por el camino de entrada. Mientras me alejaba, me preguntaba si Lauren me buscaría alguna vez. ¿Saldría, me llamaría, se inclinaría ante el aire cortante para disculparse? ¿O se quedaría dentro, vaso en mano, fingiendo que yo nunca había existido en ese momento? Escuché el final de su risa al pasar bajo la luz del porche, y el sonido fue como un puñal. Seguí conduciendo, seguro de que tendría que explicarme más tarde, para calmarla, para apaciguar su orgullo herido y el mío. Pero justo entonces, necesitaba tiempo a solas. 2 cuadras más adelante, entré en el primer estacionamiento vacío que vi. Apagué el motor, apoyé la frente en el volante y cerré los ojos. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Recorrí las ranuras del cuero e intenté controlar la respiración. Mi mente repasó el momento, la sonrisa zalamera de Russell, la fría autoridad en su postura, la forma en que se apropió del camino de entrada. Imaginé la expresión de Lauren a través de la ventana. ¿Había sorpresa, remordimiento, culpa? ¿O simplemente había aceptado su decreto sin rechistar? No lo sabía. No la conocía lo suficiente. Sentí una opresión aún mayor en el pecho, una mezcla de ira y dolor. Abrí la guantera, saqué mi teléfono y me quedé mirando los nombres en la pantalla. Pensé en escribirle a Lauren inmediatamente, confrontar a Russell directamente y exigirle una disculpa.
Pero también sabía que necesitaba a alguien que me escuchara sin juzgarme, alguien que pudiera ayudarme a resolver esto. Así que llamé a Kendra, mi socia y amiga, la creadora del podcast Unfiltered Holidays, donde personas reales contaban sus traiciones familiares a un público anónimo. Contestó al primer tono, alegre. Hola, desconocido, dijo. La oí sorbiendo café. Tragué saliva y tranquilicé la voz. Kendra, necesito tu ayuda. Su tono cambió al instante a preocupación. ¿Qué pasó? Respiré hondo y le conté todo. Como Lauren se fue temprano, como yo planeaba llegar más tarde, como me presenté con vino y respeto, y como me rechazaron como a un perro callejero. Describí cómo veía a Lauren reír junto a Darren, su exmarido, como si nuestra vida juntos significara menos que su pasado. Le conté la fría autoridad de las palabras de Russell y cómo Patricia se hacía la cómplice silenciosa. Para cuando terminé, tenía la garganta irritada. Hubo silencio por un momento. Entonces la voz de Kendra ardió de ira justificada. Es imperdonable, dijo. ¿Quieres que lo publique ahora mismo? Dudé. Anónimamente, dije. Sin nombres. Entendido, respondió. En cuestión de minutos, Kendra me envió un enlace directo, una breve lectura posterior. La familia de mi esposa me dijo que no me habían invitado a Acción de Gracias, así que dejé el vino en su jardín y me fui. Sin escena, sin drama. Quizás merezco algo mejor. Debajo, desconocidos empezaron a comentar. Perdieron el derecho a llamarlo familia, escribió uno. Abrazos, dijo otro. Vi cómo los me gusta y las publicaciones compartidas subían, mientras mi teléfono vibraba sin parar. Kendra me envió un mensaje un momento después. ¿Quieres que agregue la foto de la botella de vino que dejaste? Eso lo aclarará. Lo pensé. Una sola imagen podría capturarlo todo. La intención, la ofrenda, el rechazo. Finalmente, respondí. Sí. 20 minutos después, la publicación se actualizó con una fotografía austera de la botella de Chardonnay sobre la hierba húmeda. El pie de foto decía, él trajo el vino. Trajeron el silencio. Se abrieron las compuertas. Mi teléfono explotó de notificaciones, mensajes privados de apoyo, condenas a gritos contra Russell y su familia, ofertas de enviarme sobras de pavo. Revisé las respuestas, con el corazón latiéndome con una extraña mezcla de reivindicación y dolor. En ese momento, conduciendo sin rumbo, me di cuenta de que había hecho algo que jamás imaginé, había convertido mi humillación privada en una declaración pública. Y mientras la noche me envolvía, sentí una extraña calma. Puede que hubiera perdido mi lugar en su mesa, pero había encontrado mi voz y apenas estaba empezando a usarla. Salí de la calle tranquila y entré en el aparcamiento vacío de una gasolinera cerrada. Las llantas crujieron sobre la grava mientras apagaba el motor y me quedaba allí sentado, con el pecho agitado y las manos temblorosas sobre el volante. El sol de primera hora de la tarde se filtraba oblicuamente por el parabrisas, proyectando largas y definidas líneas sobre el tablero e iluminando la tenue capa de polvo que se había acumulado a pesar de mi último lavado. Me incliné hacia adelante, presionando la frente contra el cuero, intentando calmar mis pensamientos. Mi mente repasaba a toda velocidad cada detalle de la mañana. La sonrisa triunfal que imaginé en el rostro de Lauren al llegar con el vino, la forma en que el pecho de Russell se había inflado con petulante autoridad al negarme la entrada, la imagen de Darren, su exmarido, brindando en señal de victoria, y lo peor de todo, la ausencia de la sorpresa o indignación de Lauren ante la injusticia. En ese momento, sentada en el silencio de un terreno abandonado, reconocí el peso vacío del rechazo con más fuerza que nunca. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto, vibrando con llamadas sin contestar de números que reconocía a la perfección, Lauren, Masi, Patricia, incluso el número del propio Russell, que brillaba con urgencia. Lo miré fijamente un instante, con los dedos ansiando responder, disculparme, explicar que me habían ignorado y que nunca pretendí montar una escena, pero también sabía la verdad. Responder primero les permitiría moldear la narrativa, presentarme como el instigador, el tipo que hizo un escándalo de la nada. No, si quería tener algún control, necesitaba un testigo, un aliado más allá de los muros de esa familia. Fue entonces cuando pensé en Kendra.
Recordé su serena confianza cada vez que la llamaba con una crisis, su capacidad para analizar el destrozo emocional y darme una estrategia clara. Ella era la voz de la razón, quien nunca me juzgó por expresar mis quejas públicamente en el podcast que habíamos creado juntos. Extendí la mano, desbloqueé la pantalla y toqué su nombre. Mi pulgar permaneció suspendido un segundo antes de llamar, con la anticipación retorciéndose en mis entrañas. La línea sonó una vez, 2 veces, y entonces me recibió su familiar tono de apoyo. ¿Marcus? ¿Todo bien?, preguntó, con la voz impregnada de genuina preocupación. Cerré los ojos y respiré hondo, forzando las palabras a salir del nudo en la garganta. Necesito contarte lo que acaba de pasar, dije, exhalando lentamente para que no oyera el temblor. Luego se lo conté, frases rápidas y entrecortadas que salieron a borbotones como si me arrancara una tirita. Le describí cómo Lauren se fue esa mañana con una sonrisa y una promesa, cómo llegué después con un vino de regalo, y cómo su padre, de guardia frente a la imponente casa, se negó a dejarme entrar. Pinté la escena, la media sonrisa petulante de Russell, la imagen de Darren alzando su copa junto a Lauren, la risa apagada que se filtraba por la ventana. Cuando terminé, la línea se quedó en silencio por un momento. Entonces, la voz de Kendra se suavizó. Dios mío, dijo en voz baja. Lo siento mucho. Es decir, imperdonable. Me encorvé hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y me pasé una mano por el pelo. Me siento ridícula, admití. Como si estuviera exagerando. Pero dolió más que cualquier otra cosa. No exageras, dijo con firmeza. Fue una humillación deliberada. Mereces algo mejor que silencio y vergüenza. Sentí algo, alivio, tal vez, o validación, al ver que ella lo veía como yo. ¿Quieres que lo publique?, preguntó. Dudé, imaginando las consecuencias, desconocidos leyendo mi historia, la compasión pública inundando mi corazón y, inevitablemente, las reacciones de Lauren y su familia. Una parte de mí se estremeció ante la idea de difundir el drama familiar en línea, pero otra parte ardía en la necesidad de recuperar mi dignidad, de amplificar la injusticia para que ya no pudiera ocultarse bajo un mantel perfecto. Sí, dije, levantando la cabeza bruscamente, anónimamente, solo los hechos, sin nombres. Kendra ya estaba escribiendo. Le daré formato para la página web del podcast y nuestras redes sociales. ¿Alguna foto que quieras incluir? Pensé un momento y recordé la botella de vino perfectamente colocada, abandonada como una protesta silenciosa en el césped bien cuidado. Sí, dije, la botella en el césped. Lo dice todo. Entendido, respondió ella. Dame 20. Colgamos y dejé el teléfono a mi lado, la pantalla estaba negra, una promesa vacía de caos inminente. Cerré los ojos y me dejé envolver por el silencio del terreno baldío. En esa quietud, me enfrenté a la vorágine de emociones. Vergüenza, ira, dolor y, inesperadamente, una chispa de empoderamiento. Comprendí que, aunque me habían excluido de su casa, no estaba indefensa. Podía moldear la narrativa de mi propia vida. Podía elegir la transparencia en lugar del silencio y exigir respeto en lugar de implorar por él. 20 minutos después, mi teléfono vibró con una notificación de Kendra. La publicación ya estaba activa. Desbloqueé la pantalla y desplegué el texto acompañado de una fotografía austera de la botella de Chardonnay, con gotas de rocío reflejando la luz del sol en su superficie curva contra el césped verde. El pie de foto decía, él trajo el vino. Trajeron el silencio. Bajo él, comenzaron a surgir comentarios, palabras de indignación, empatía y solidaridad. Miles de desconocidos condenaron la crueldad de la familia, ofrecieron mensajes de apoyo y compartieron sus propias experiencias. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes privados de gente que se ofrecía a enviarme sobras, invitaciones a sus propias fiestas, e incluso un mensaje de un periodista que quería entrevistarme para un reportaje de interés humano. Revisé las primeras respuestas, con el pecho henchido por una mezcla de reivindicación y vulnerabilidad. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Lauren. Me quedé mirando su nombre, con el pulgar entre aceptar y rechazar. Respiré hondo y dejé que saltara el buzón de voz. Sonó el saludo grabado y cortés, y entonces su voz se abrió paso. Marcus, por favor, contesta. Necesito escuchar tu versión de la historia.
Se me nubló la vista, pero seguí revisando los comentarios, viendo a desconocidos salir en mi defensa. Escuché la súplica de Lauren, sentí la familiar punzada de amor y lealtad, pero también el dolor de la traición que me había infligido. No presioné responder. En cambio, me recosté, cerré los ojos y por primera vez en mi vida, dejé que alguien más contara mi historia. Y mientras la luz del sol cambiaba de dirección, proyectando sombras alargadas sobre el terreno abandonado, sentí una extraña paz. Ya no estaba sola, ya no estaba sin voz, ya no estaba sentada en la mesa equivocada. Estaba justo donde debía estar, de pie en mi propia verdad. Vi mi teléfono llenarse de notificaciones, cada una un pequeño pulso de solidaridad que se sentía como un salvavidas. La publicación que Kindra había creado se propagaba como un reguero de pólvora, provocando indignación en las redes sociales. Estaba sentada en el sofá de mi apartamento, con las piernas en alto, mientras el sol de la tarde se filtraba por las persianas y pintaba barras doradas en la alfombra. Mis perros, Freya y Odin, se apoyaban en mis muslos, con la cabeza pesada y cálida, como si percibieran mi turbulencia y me ofrecieran un silencioso consuelo. Me temblaba el pulgar al revisar comentario tras comentario. ¡Qué vergüenza! Mereces una disculpa. Es mejor para ti. Cientos, no, miles, de desconocidos habían opinado sobre mi humillación personal, todos condenando la crueldad de Russell y elogiando mi moderación. Y, sin embargo, cuanto más leía, más me daba cuenta de que el apoyo público no podía sanar la herida que se había abierto en mi pecho. Fue una herida que me hicieron las personas que más quería. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje directo de Kindra. ¿Quieres que deje la foto? Podemos cambiarla si es demasiado. Hice una pausa, con el dedo flotando sobre la pantalla. La imagen de la botella de vino apoyada en el césped era impactante, sí, pero me pregunté si estaría explotando mi propio dolor para generar compasión digital. Pensé en los rostros tras los comentarios, los nombres de usuarios sin rostro que ofrecían empatía sin contexto. Y también pensé en el probable pánico de Russell al ver esa imagen inundando Internet. Una pequeña parte de mí, desafiante, sonrió. Le di a guardarla. Entonces sonó mi teléfono y el nombre de Lauren apareció en la pantalla con un pequeño emoji de corazón al lado. Lo miré fijamente, con la culpa y la añoranza retorciéndose en mis entrañas. Una parte de mí ansiaba responder, escuchar su voz y explicarle que no había pretendido llevar las cosas tan lejos. Pero otra parte, endurecida por la incredulidad, sentía que había preferido el silencio a la confrontación cuando más importaba. Rechacé la llamada y la envié al buzón de voz. Momentos después, llegó su mensaje. Marcus, contesta, por favor. Tienes que decirme qué pasó, porque nada de esto tiene sentido. Me quedé mirando el icono del buzón de voz, imaginándola sentada frente a mí, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Me imaginé su mirada, breve e insegura, a Darren mientras éste acercaba una silla. Quería creer que la habían tomado por sorpresa, que su lealtad hacia mí simplemente se había tambaleado bajo la presión paternal. Pero al volver a escuchar el sonido de su voz quebrándose por el altavoz, comprendí que su reacción en ese momento, ninguna intervención, ningún grito, ninguna protesta, lo decía todo. Dejé el teléfono a un lado. El corazón me latía con fuerza en el pecho como un tambor frenético. La adrenalina de la reivindicación pública empezó a desvanecerse, reemplazada por una lenta y dolorosa soledad. Sentí que el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. La siguiente serie de notificaciones fueron mensajes de texto y mensajes de voz de Masi, con un tono que alternaba entre acusatorio y suplicante. No deberías haberlo hecho público. Arruinarás nuestra familia. Lauren tiene miedo. El nombre de Russell apareció 2 veces en mi historial de llamadas recientes. No había mensajes, solo llamadas perdidas que dejé sin contestar. Me di cuenta de que necesitaba saber qué creía Lauren, que le había contado su padre. Así que, respirando hondo, toqué su nombre y le envié un mensaje. Llámame cuando quieras hablar. Estoy aquí. Entonces puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. El mundo seguía su curso, ajeno a mi conmoción personal. En ese momento, reflexioné sobre el esmero con el que Russell cuidaba las apariencias. Su máscara de encanto sureño, el cortés apretón de manos en las reuniones familiares, las notas de felicitación que enviaba cuando Lauren conseguía un ascenso.
Se enorgullecía de su cortesía y de su trato amable. Pero su control siempre había acechado bajo la superficie, listo para emerger si alguien se pasaba de la raya. Pensé en las muchas cenas en las que hacía de anfitrión benévolo, brindando por la unidad mientras juzgaba en silencio mi sustento. Recordé cómo Patricia, la madre de Lauren, se reía de mis chistes, pero nunca me miraba a los ojos, como si temiera traicionar su lealtad. Ahora reconocía que su cortesía era una fachada. La grieta había mostrado su verdadero rostro esa mañana, y de nuevo en el contexto digital. Mi teléfono vibró una vez más. Era April Castillo, la media hermana de Russell, que estaba distanciada y me contactó después de ver el episodio del podcast. Escuché tu historia de nuevo. Su mensaje decía: he estado pensando, ¿y si unimos nuestras historias? La unión hace la fuerza. April y yo hablamos brevemente después de su primer contacto, compartiendo nuestro resentimiento mutuo hacia un hombre que nos había borrado a ambas de diferentes maneras. Respondí de inmediato: me gustaría. Quizás juntos podamos hacer que el mundo entero vea quién es realmente. La sola idea de solidarizarme con April reconfortó una parte de mí que se había enfriado. Me imaginé encontrándola cara a cara, intercambiando impresiones, sintiendo el dolor compartido del rechazo. Me di cuenta de que exponer públicamente el comportamiento de Russell no era solo culpa mía, sino de todas las personas que había controlado, todas las voces que había silenciado. Apuré lo que quedaba de mi café, dejé la taza en el alféizar y exhalé. Sentí una silenciosa determinación que se apoderó de mí. La máscara que llevaba Russell se había roto y ya no había manera de volver a colocarla. Seguía iluminando cada fisura. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con una última notificación. Instagram había enviado un mensaje diciendo que la cuenta del podcast necesitaba confirmar los derechos de autor de la foto. Típica burocracia. Kendra y yo nos encargaríamos. Por ahora, cerré mi portátil, recogí a Freya y a Odín y los llevé a la cocina, donde abrí una lata de comida para perros. Sus colas se meneaban con entusiasmo, afianzándome en los sencillos ritmos del cuidado y la rutina. Apreté mi mejilla contra el suave pelaje de Odín y susurré: mañana empiezo a reconstruir. Mientras llenaba sus cuencos, me di cuenta de que reconstruir no se trataba de restaurar la vida que tenía con la familia de Lauren. Se trataba de construir una nueva mesa, una donde el respeto, la honestidad y la libertad de elección fueran la base. Una donde yo, y cualquier otra persona que hubiera sido excluida, siempre tendríamos un lugar. Cuando llegó el mensaje de Lauren, se me hizo un nudo en el estómago antes de abrirlo. Russell dijo que le dijiste que no vendrías. Por eso invitaron a Darren. Cada palabra me impactó como un mazazo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras la realidad de su engaño me asaltaba. Nunca le había dicho a su padre que no iría a Acción de Gracias. Había dejado claro que planeaba estar allí, más tarde ese mismo día. Pero según su versión, fui yo quien canceló, quien perdió mi lugar en la mesa. Casi podía oír la voz de Russell, petulante y paternal, tergiversando la verdad para que sirviera de narrativa. La traición fue más profunda que cualquier desdén cortés. No fue solo la indiferencia, sino la mentira que me incriminó como el villano de mi propia historia. En ese momento, mi mente repasó cada recuerdo de nuestro matrimonio. Los primeros días, cuando Lauren y yo cocinábamos juntas en mi pequeña cocina, con risas a flor de piel junto a las ollas de pasta hirviendo. Nuestro primer día de Acción de Gracias, cuando insistió en que fusionáramos nuestras tradiciones familiares. La receta de pastel de nueces pecanas de mi madre con la salsa de arándanos de su tía. Las noches que nos quedábamos despiertos hasta tarde, planeando un futuro juntos. Hablando de niños, viajes y la casita que algún día sería nuestra. Todo parecía un sueño que se deshacía poco a poco. Había creído que nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta, pero aquí estaba la evidencia de una tormenta que nunca vi venir. Me di cuenta de cuántas veces había ignorado las indirectas sutiles, sus bromas forzadas sobre mi carrera como freelance, las felicitaciones poco entusiastas cuando conseguía grandes proyectos, sus miradas distraídas a su teléfono durante la cena. Lo atribuía al estrés o al agotamiento, sin sospechar que detrás de cada gesto se escondía una lealtad más profunda hacia su familia que hacia mí. La ira me ardía en el pecho. Rabia contra Russell por tergiversar mis palabras, contra Lauren por creerle tan fácilmente, contra Patricia y Masi por su silencio. Sin embargo,
bajo la ira se extendía una tristeza desbordante, saber que alguien a quien amaba más que a nada en el mundo había aceptado una mentira por encima de mi verdad. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. En cambio, cerré el teléfono, agarré un vaso de whisky y me serví una medida de bourbon. Sostuve el vaso con las manos temblorosas, el líquido ámbar reflejaba la luz de la lámpara como una promesa de claridad. Me dije a mí mismo que esto no me destrozaría. Recuperaría mi dignidad y les mostraría la verdadera historia. Pasé la noche reuniendo pruebas. Mis correos electrónicos con Lauren confirmando nuestros planes, fechados días antes de Acción de Gracias. Las marcas de tiempo en nuestro calendario compartido donde reservé la tarde y mencioné comprar un postre de camino, la foto que le envié de la botella de vino en el asiento del copiloto. Cada pieza era un testimonio. Copié los correos y mensajes en un documento y lo guardé en mi portátil. Cuando le susurré a Freya, que paseaba preocupada por la habitación, me dio un codazo en la pierna como si me impulsara a avanzar. Odín se apretó contra mi costado, con una silenciosa solidaridad en sus oscuros ojos de cachorro. Me di cuenta de que tenía aliados. 4 patas y humanos, que creían en mí, que veían más allá de la narrativa torcida de Russell. Hasta bien entrada la noche, escribí un borrador para Kindra, una segunda entrega de Vacaciones sin filtros. Describí la injusticia de ser considerado el culpable de mi propia historia, la crueldad despreocupada de que alguien desesperado por proteger su reputación reescriba tus intenciones. Escribí sobre el dolor solitario que surge cuando la persona que más amas prefiere creer la mentira de un extraño antes que tus palabras sinceras. Hice una pausa antes de enviar, preguntándome si estaría cayendo en el mismo nivel de manipulación, aireando quejas privadas para el público. Pero la idea de guardar silencio me parecía una traición, tanto para mí como para cualquiera que pudiera sufrir una injusticia similar. Así que, respirando hondo, presioné enviar. En cuestión de minutos, Kindra respondió, lista para salir en vivo. Hice clic en la vista previa. El titular en negrita, lo culparon por su propia ausencia, seguido de mi relato y capturas de pantalla de los mensajes y correos electrónicos, dejando al descubierto mis recibos. Aprobé la publicación y en cuestión de segundos, apareció en el sitio web y en redes sociales. La respuesta fue inmediata y contundente. Desconocidos se unieron a mí, asombrados de que un hombre pudiera ser calumniado con tanta ligereza por las personas en las que más confiaba. Compartieron sus propias historias de traición familiar, y sus comentarios formaron un coro de empatía. Mis notificaciones se llenaron de mensajes privados. Pasé por lo mismo. Gracias por hablar, tu esposa necesita abrir los ojos. A medida que la noche avanzaba, mi teléfono se llenaba de mensajes. Finalmente, Lauren volvió a llamar. Mi pulgar se quedó suspendido, pero recordé el dolor de su disculpa a medias, la forma en que repitió la mentira de Russell sin presionarme para que dijera la verdad. Dejé que saltara el buzón de voz una vez más. No estaba listo para enfrentarla, no hasta que escuché la verdad confesada en sus propias palabras. En cambio, dejé el teléfono boca abajo, me acerqué a la ventana y contemplé las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Pensé en el futuro, lucharía para reparar esta brecha o aceptaría que algunos muros, una vez construidos, no se pueden derribar. Al amanecer, me encontré redactando una carta de verdad para Lauren, no un mensaje ni una publicación, sino una página manuscrita, un vestigio de sinceridad. Escribí sobre mi amor por ella, sobre el vínculo que una vez compartimos y sobre mi dolor por haber sido silenciada. Le escribí que estaba dispuesta a encontrarme cara a cara, a dejar las cartas abiertas y reconstruir sobre la base de la honestidad. Doblé la carta, la metí en un sobre dirigido a su apartamento y la cerré con dedos temblorosos. Al salir más tarde ese mismo día para dejarla en su buzón, comprendí que contar mi verdadera historia era solo el principio. El resto, si podíamos escribir un nuevo capítulo juntos o tomar caminos diferentes, dependía de ambos. Por ahora, había recuperado mi verdad y, al hacerlo, había encontrado la fuerza para elegir qué seguir. Cuando el mensaje de April Castillo apareció en mi pantalla, estaba a medio camino de ordenar los recibos y mensajes de voz de la familia de Lauren. Su nombre brilló con un número desconocido, simplemente decía, April Castillo quiere hablar. Mi primer pensamiento fue confusión. ¿Quién era?
Y entonces recordé la breve mención de Lauren sobre una media hermana mayor, una mujer que perdió su vida a los 17 años, cuando la imagen pública de su padre superaba cualquier responsabilidad paterna. Acepté la solicitud. Casi al instante, me llegó su voz, tranquila, ligeramente ronca, comprensiva. ¿Marcus? Soy April. Cerré mi portátil sobre la hoja de cálculo de pruebas y me recosté. Recibí tu nota. Mi voz sonó grave por el altavoz. Gracias por contactarme. Hizo una pausa y luego rió suavemente. Parecía que necesitabas un aliado. La imaginé al otro lado de la ciudad, tal vez en un apartamento tranquilo o en el dormitorio de su infancia convertido en habitación de invitados, con las paredes aún reflejando la ausencia de un padre que la había borrado. He estado observando, dijo. Vi lo que pasó el día de Acción de Gracias. Vi las publicaciones del podcast. Lo sentí en los huesos. Contuve el aliento. Lamento que hayas tenido que presenciarlo así. El tono de April se suavizó. No lo siento. Porque si no lo hubiera visto, aún podría creer que era la única a la que trataba así. Sus palabras se me quedaron grabadas en el pecho. Una bomba inesperada para mi aislamiento. No me lo imagino, dije. ¿Te borró por completo? Suspiró. A los 17, me dijo que era una carga, que le hacía la vida más difícil delante de sus amigos, que tenía que elegir entre él y mi madre. Elegí a mi mamá. Él respondió reescribiendo la historia, alegando que me había escapado y que no quería saber nada de él. Patricia accedió, diciendo que era lo mejor para todos. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento mucho. La voz de April se quebró por un instante. Lo creí, porque no sabía cómo rebatir una mentira. Estaba solo. Me apreté las sienes con los dedos, sintiendo el peso de su dolor, como si sus cicatrices estuvieran grabadas en mi alma. Ya no estás solo, dije con voz tranquila pero firme. Lo entiendo. Lo viví esta mañana. Pasamos la siguiente hora hablando, por mensajes y luego por teléfono, compartiendo momentos de rechazo e incredulidad. April describió las vacaciones que pasó en silencio, imaginando que su padre llamaría, solo para despertar en silencio. Me contó cómo una vez le envió una invitación de boda, dirigida personalmente, solo para que la devolvieran sin abrir, con franqueo, con destinatario desconocido. Mi corazón latía con fuerza de indignación. Se había rebajado tanto, dije con amargura. Le hizo creer a mi esposa que había cancelado a mi propia familia. April suspiró. Eso es lo que pasa con la gente como él. Controlan la narrativa. Te manipulan hasta que dudas de tu propia realidad. Caminé de un lado a otro por la sala, con los perros trotando tras mis talones, mientras se desarrollaba la historia de April. Cada paralelismo en nuestras experiencias forjó una nueva determinación en mí. Necesitamos contárselo a la gente, dije. Esta vez no de forma anónima. Nombres incluidos. April dudó. Tengo miedo. Desenmascararlo significa enfrentar a Patricia, a Lauren, a todos. Me llamarán mentiroso otra vez. Dejé que el silencio se alargara. Entonces dije, te apoyaré. Compartiremos la verdad codo con codo. Dos voces son más difíciles de ignorar que una. Una pausa. Entonces se rió. Un sonido suave y tembloroso que transmitía alivio y miedo a la vez. Vale, dijo. Juntos. Planeamos una llamada para la noche siguiente, donde grabaríamos nuestras historias en vivo. Detalles de mi protesta con vino en el jardín y su borrado de la infancia. Sentí una oleada de solidaridad, como si le hubiera tendido un salvavidas a alguien que se estaba ahogando, y me sentí optimista. Al día siguiente, organicé los archivos que había recopilado, correos electrónicos que confirmaban mis planes, las transcripciones del podcast, ahora, las fotos de la infancia de April. Fotos de una adolescente sonriendo en brazos de su padre que luego se transformaron en fotos donde él se apartaba, con el espacio de ella a su lado vacío. April me envió notas descriptivas de cada momento, su fiesta de 16 años con su madre, su padre brillando ausente, una foto de graduación donde su madre sostenía el diploma mientras el asiento de su padre permanecía vacío. Mientras organizaba las imágenes y el texto para nuestra publicación conjunta, sentí el peso de la responsabilidad sobre mí.
No se trataba solo de reivindicarme a mí. Se trataba de justicia para April y para todos los demás silenciados por sus manipulaciones. Lauren volvió a llamar por la tarde. La ignoré, recordando mi compromiso de decir la verdad con mis propias palabras. En cambio, respondí al mensaje de April, lista para esta noche. Ella me contestó, yo también, gracias. Esa noche, me conecté a la plataforma de vídeo y esperé, con la cámara sobre mi escritorio. La pantalla parpadeó y apareció el rostro de April, con los ojos brillantes y decididos. Nos saludamos brevemente, nerviosos. Luego respiré hondo y empecé, hablando con claridad. Soy Marcus Dwyer. La familia de mi esposa me excluyó de su acción de gracias a última hora, mintió sobre mis intenciones y me humilló públicamente al invitar a su exesposo a sentarse con ellos. Mi suegro, Russell Castillo, usó su estatus para controlar la narrativa, y mi esposa se creyó su mentira. Esta noche les digo la verdad. Hice una pausa y le hice una seña con suavidad a April, quien se inclinó hacia adelante. Soy April Castillo, dijo con voz firme a pesar del temblor que oí. Soy la hija que él borró a los 17. Le contó a todo el mundo que me había escapado, que no quería saber nada de él. Mi madre guardó silencio para evitar dramas familiares. Pasé años creyendo que yo era la culpable. Juntos, tejimos nuestras historias. Compartí la fría mañana en aquella entrada, el retorcido giro de la traición al ver a mi esposa sonreír con su exmarido. April detalló las heridas persistentes de sus ilusiones infantiles destrozadas, las noches que lloró hasta quedarse dormida, preguntándose si alguna vez había sido auténtica con su propia sangre. Terminamos con un llamado a la acción, a oponernos a la crueldad familiar, a creer a los sobrevivientes de manipulación psicológica y a exigir responsabilidades a quienes usan el amor como arma. Al despedirnos, recibimos una avalancha de mensajes, desconocidos elogiando nuestra valentía, otros compartiendo sus propias historias de traición familiar, y algunos incluso ofreciendo recursos de terapia y asistencia legal. Miré el rostro de April en la pantalla, enmarcado por la cálida luz de su lámpara de mesa. Compartimos una sonrisa cansada pero triunfante. Cerré mi portátil, sintiendo la carga eléctrica de la solidaridad colectiva recorriendo mi cuerpo. Miré a Freya y a Odín, quienes me observaban con suave curiosidad. Y me di cuenta de que ya no estaba sola, ya no estaba silenciada, ya no me obligaban a aceptar la mentira de alguien más como mi verdad. Había encontrado mi voz y había ayudado a alguien a encontrar la suya. Y al hacerlo, comprendí que la verdadera familia se elige, unida no por la sangre ni el estatus, sino por el respeto, la honestidad y el apoyo incondicional. Esta noche, April y yo nos convertimos en esa familia. Y eso fue más que suficiente para sanar las heridas del pasado. Llamaron a mi puerta poco después del mediodía, un golpe seco que resonó por el silencio del apartamento y me aceleró el corazón antes de darme cuenta de quiénes eran las manos al otro lado. Estaba encorvado sobre mi mesa de dibujo, con bocetos y recibos desplegados como evidencia de una vida que intentaba reconstruir, cuando oí un golpe deliberado e impaciente que hizo vibrar el marco. Se me hizo un nudo en la garganta e intercambié una mirada con Freya, quien levantó las orejas confundida. Me puse de pie lentamente, rozando con los dedos la pila de papeles, y me dirigí a la puerta. Por la mirilla, vi el rostro de Lauren, con los ojos enrojecidos, y detrás de ella los familiares hombros anchos de Russell. Se me encogió el pecho al verla, y aún más al verlo a él, el hombre que había destrozado mi confianza. Dudé, con un torbellino de emociones revolviéndome las entrañas, ira, dolor, anhelo. Mi dedo se cernía sobre el pestillo mientras la voz de Lauren se filtraba en el pequeño vestíbulo. Marcus, por favor, abre. Sonaba frágil, vulnerable, nada que ver con la mujer segura de sí misma que había salido furiosa de su casa la mañana de Acción de Gracias. La voz de Russell siguió, un murmullo bajo. Nos hiciste quedar como un tonto. Quiero que te expliques. Apreté la mandíbula ante su acusación. Nunca me había pedido diálogo cuando me prohibió el acceso a la entrada. Ahora exigía respuestas porque había recuperado la voz. La hipocresía me dejó un sabor amargo. Abrí la puerta lo justo para que entrara aire fresco y luz fría. ¿Qué quieres?, pregunté, procurando mantener la voz serena. Freya se apretó contra mis piernas, gimiendo suavemente. Lauren extendió la mano, como para abrazarme, pero Russell dio un paso adelante, con los ojos encendidos de autoridad.
Mentiste. Lo interrumpí bruscamente. Le dijiste que no iría, que no quería estar allí. Y lo dejaste. Giré la barbilla hacia Darren. Siéntate en esa mesa como si yo fuera el culpable. La boca de Russell se tensó en una fina línea. Los ojos de Lauren brillaron y abrió la boca, pero levanté una mano. No digas que no lo sabías. ¿Le creíste? La voz de Lauren tembló. No lo sabía. Me dijo que habías cambiado de opinión. Hizo una pausa, con lágrimas brillando. Lo siento mucho, Marcus. Mi pecho asintió ante su disculpa. Auténtico, pero demasiado poco. Demasiado tarde. Negué con la cabeza. No lo sabías porque no preguntaste. Capté el destello de dolor en sus ojos. Herido por ser acusado. Herida al darse cuenta de su propia traición. Detrás de ella, Russell se cruzó de brazos, como si disfrutara de mi dolor. Actué por el bien de mi hija, dijo, como si eso justificara su crueldad. Avergonzaste a todos. Respiré hondo, sintiendo el cálido cuerpo de Freya contra mi tobillo. Los perros siempre sabían cómo me sentía. Percibieron mi angustia e intentaron consolarme, sin exigencias. Miré a Lauren, con la voz entrecortada. Marcus, por favor. Te amo. Cerré la puerta un poquito más, dejándole ver un trocito del mundo que había construido. Mesa de dibujo, cajas de pizza de noches trabajando hasta tarde, montones de maquetas de diseño, y le dejé ver la vida que había estado construyendo sin la aprobación de su familia. Yo también te amo. Dije suavemente, con las palabras atoradas en la garganta. Pero el amor no significa confianza ciega. Ella tragó saliva. Lo siento. Luego miró a su padre. Me mintió, papá. Me dijo que Marcus no quería ir al Día de Acción de Gracias. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en los ojos de Russell, como si le hubiera abierto una herida en la armadura. Abrió la boca, la cerró y retrocedió. Lauren se encogió de hombros. Debería haberte preguntado directamente. Le tenía miedo. Tocó el marco de la puerta. Perdón por no haberlo visto. Se me aflojó el pecho al oír sus palabras, pero las viejas heridas anhelan ser examinadas. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. ¿Por qué no entonces, cuando viste mi cara al alejarme? La voz de Lauren tembló. Me quedé paralizado. No quería armar un escándalo. Pensé que si me quedaba callado, todo volvería a la normalidad. Apreté la mandíbula ante su confesión. Tantas veces había silenciado mis propias dudas para preservar una fachada de armonía. Normal, repetí, con la palabra agria. Eso no era normal. Russell cambió de postura, con una expresión de indignación en su rostro. Vine aquí para exigirte que elimines esas publicaciones. Esta familia no será humillada en línea. Mi mirada se posó en él, con una determinación férrea encendiéndose en mi pecho. No los voy a derribar, dije con firmeza, porque tú me humillaste primero. Parecía listo para contraatacar, pero Lauren le puso una mano suave en el brazo. Tenemos que hablar, dijo. Luego se volvió hacia mí. Por favor, solo háblanos. Suspiré y me pasé una mano por el pelo. Por dentro, luchaba contra la parte de mí que anhelaba la reconciliación y la parte que ardía de ira justificada. Finalmente, asentí y abrí la puerta un poco. Entra, dije, retrocediendo un paso. El perro se apartó, curioso pero cauteloso. Pero hablamos aquí, donde yo elijo los términos. Lauren pasó junto a su padre, rozando mi mano con la suya. Olía a lavanda y arrepentimiento. Russell entró tranquilamente, observando mi humilde sala como si fuera una galería de fracasos. Cerré la puerta tras ellos y los acompañé al sofá. Lauren estaba sentada en el borde, Russell despatarrado con el porte de un crítico. Me senté enfrente, con los perros a mis pies. Levanté el sobre que contenía la carta manuscrita que había redactado, llena de honestidad y desamor. La deslicé por la mesa de centro. Te escribí esto. Dije que hablaras con calma. Patricia, no, la mamá de Lauren. Probablemente hubiera preferido mensajes de texto.
Pero esto era real. Hice una pausa y miré los ojos llenos de lágrimas de Lauren. Léelo cuando estés listo. Esperé mientras Lauren desdoblaba la carta, sus labios se movían en silencio sobre las palabras que había pronunciado. Mi amor, mi dolor, mi decepción. La mirada de Russell oscilaba entre la carta y yo, con la incertidumbre presente por primera vez. Tras un largo momento, Lauren dobló el papel con cuidado y me miró a los ojos. Lo siento, susurró de nuevo. Quiero arreglar esto. Su sinceridad me reconfortó. Pero la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Exhalé y asentí. Hablar es un buen comienzo, dije. Entonces miré a su padre, que parecía escarmentado, dispuesto quizás a afrontar las consecuencias de sus actos. Pero las acciones importan más. Lauren me tomó la mano. Haré lo que sea necesario. La observé un momento, evaluando su determinación. Entonces le apreté la mano y me levanté para traer café, fuerte, puro y puro. Al volver, puse 3 tazas en la mesa y las miré una por una. Empecemos por aquí, dije, con la verdad. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, nos sentamos todos juntos, listos para decir las palabras que habían guardado silencio durante tanto tiempo. Ese fin de semana, transformé mi apartamento en una sala de guerra improvisada. Recibos, transcripciones de texto, encabezados de correo electrónico, grabaciones de mensajes de voz. Todas las pruebas que había recopilado estaban esparcidas sobre la mesa del comedor, clavadas en el tablero de corcho y pegadas con cinta adhesiva a las paredes. Mis 2 perros rescatados, Freya y Odin, se paseaban entre el laberinto de papeles con narices curiosas, olfateando el poste amarillo que etiquetaba cada fragmento. Confirmación de invitación, mensaje de grupo familiar, transcripción de podcast. Cada objeto me devolvía la mirada como una herida, un catálogo de las traiciones que había desatado en el mundo. Me serví otra taza de café y examiné la primera hoja. Una captura de pantalla de la invitación del calendario que le había enviado a Lauren, con hora, lugar y minuta. Estoy atendiendo una llamada con un cliente. Nos vemos sobre las 2:30. Llevaré vino. La cita fue 2 días antes del Día de Acción de Gracias. Junto a él, una serie de mensajes de texto donde le pedí que confirmara si podía pasar. En la respuesta, escribió, perfecto. Nos vemos luego, cariño. La simpleza de esas palabras me revolvió el estómago de incredulidad. Russell había convertido la verdad en su contrario con tanta facilidad. Había sembrado una mentira en un campo fértil y había convencido a todos de que la cosecharan. Organicé las pruebas en carpetas digitales y luego las compartí con Kendra, quien inmediatamente comprendió su poder. Esto es oro, dijo, con la voz zumbando por el altavoz. Podemos crear un episodio posterior sobre estos recibos. ¿Seguimos anónimos o estamos diciendo nombres? Dudé, con el dedo sobre el teclado. Dar nombres supuso un daño irreparable para las relaciones que una vez valoré. Pero el anonimato ya había demostrado ser impotente para proteger a los inocentes. El padre de Lauren se había reconocido en los detalles mientras se desplazaba por la página. Era hora de levantar el velo. Usar nombres reales. Le dije a Kendra, robándome. Que el mundo vea quién hizo esto. Su jadeo al otro lado de la línea me provocó una extraña emoción. ¿Seguro? Cerré mi portátil y me froté las sienes. Estoy seguro. Programamos el episodio para el lunes por la mañana. Mientras tanto, decidí compilar un dossier personal para Lauren, un relato cronológico y sin adornos de los acontecimientos. Abrí un documento en blanco en mi portátil y lo titulé Incidente de Acción de Gracias. Datos, fechas y mensajes. Mientras escribía, sentí una profunda serenidad. Cada clic era un acto de recuperación. Enumeré nuestros intercambios de mensajes, los hilos de correo electrónico y el mensaje de Masi disculpándose porque papá lo había perdido todo este año. Incluí el mensaje de voz de Patricia burlándose de mi carrera. ¿Diseñador? ¿En serio, Marcus? Cuando tenía tu edad dirigía 3 concesionarios. Transcribí el hilo de mensajes del grupo de Darren, que flotaba entre bromas y selfies en el comedor. Al releerlo todo, sentí un escalofrío, no de miedo, sino de claridad. Ya no sería la única que cargaría con estos recuerdos.
Vivirían en blanco y negro, inalcanzables para la memoria vacilante o la manipulación paterna. Esa noche, trabajé hasta la madrugada. Freya y Odín estaban despatarrados en el suelo, con la cabeza apoyada en las patas, observándome a través de sus párpados pesados. Cerré mi portátil con un suave clic a las 3 de la mañana, imprimí el dossier en papel blanco nítido y lo compartí digitalmente con Kindra para que pudiera adjuntarlo al episodio del podcast. Luego reuní las copias físicas, las metí en un sobre y lo dirigí a Lauren. Lo dejé en la encimera de la cocina para pasar por su buzón por la mañana. El domingo amaneció gris y lluvioso. Metí el sobre en el bolsillo del abrigo y salí sigilosamente, con los perros siguiéndome con sus correas. El aire fresco me purificaba, como si me liberara de las mentiras asfixiantes de la familia. En el edificio de Lauren, dudé frente a su buzón, con las manos temblorosas. Metí el sobre, cerrándose la solapa con un suave susurro, y me quedé allí un momento, respirando profundamente. Entonces me di la vuelta y me alejé, con mis botas crujiendo contra el cemento húmedo. De vuelta en casa, preparé el desayuno, huevos y tostadas, y abrí mi portátil con un aluvión de mensajes. El episodio del podcast había salido temprano, y la narración de Kindra lo presentó sin rodeos. Ayer compartimos la historia de un hombre al que le dijeron que no lo habían invitado al Día de Acción de Gracias. Hoy traemos los recibos completos, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz y la identidad de los responsables. A continuación, encontrará un enlace al expediente digital, disponible para descargar. Hice clic, esperando indignación o desahogo. En cambio, encontré un torrente de oyentes expresando su sorpresa al ver capturas de pantalla y escuchar voces. Los comentarios llovieron. Esta también es la historia de mi familia, leyó uno. Gracias por darnos el coraje para hablar, escribió otro. Bajé la página hasta encontrar un mensaje de un antiguo vecino de Russell, el mismo que había confirmado fragmentos de nuestra historia en redes sociales. Publicó detalles de cómo presenció la exclusión de April cuando era adolescente, y ahora compartía sus propios recuerdos de la fría recepción de Lawrence en las reuniones del vecindario. La situación se había vuelto en su contra y, por primera vez, percibí la intensidad del repudio colectivo. Mi teléfono vibró con una notificación del buzón de voz. Presioné play, esperando a Lauren, pero en su lugar escuché la voz de April. Marcus, acabo de leer la publicación y descargar el dossier. Gracias. No puedo creer que nuestras historias estén juntas. Me has dado esperanza. Sentí una opresión en el pecho de gratitud al responder de inmediato. Gracias por estar conmigo. Estamos cambiando la historia, juntos. Una hora después, sonó mi teléfono. El nombre de Lauren iluminó la pantalla. Mi pulgar flotó. Respiré hondo y respondí. Marcus. Su voz era baja, vacilante. La línea se quedó en silencio un instante, y luego dijo, recibí tu paquete. Mi corazón latía con fuerza. ¿Lo leíste?, pregunté en voz baja. Sí, lo hice. Respondió con la voz cargada de emoción. Cada palabra. La imaginé sola en su apartamento, leyendo las frías verdades que le había contado. Me preparé para la ira o la negación, pero en cambio dijo, lo siento mucho. Nunca me di cuenta. Su voz se quebró. Cerré los ojos, dejando que el momento se prolongara. Lo sé, dije. Quería que lo vieras como yo lo vi. Inhaló profundamente. Gracias por mostrarme. Yo se le quebró la voz. Necesito tiempo para procesar esto. Se me aflojó un nudo en el pecho. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. Estoy aquí si quieres hablar. Terminamos la llamada con suavidad. Me recosté en la silla y dejé que el cansancio me invadiera. La fatiga de la batalla y la euforia de la verdad finalmente se liberaron. Mi vista captó el meneo de la cola de Freya mientras me rozaba la rodilla. Sonreí y le rasqué detrás de las orejas. En ese momento, comprendí que la evidencia era más que una prueba. Era el puente entre la traición y la responsabilidad. Reuní los documentos, los descubrí, al hacerlo, recuperé mi narrativa. Y quizás la de ella también. Me puse de pie y me estiré, sintiendo los primeros indicios de alivio florecer en mi pecho.
Afuera, la llovizna había parado y la tenue luz del sol se filtraba entre las nubes, prometiendo la calma después de la tormenta. Apagué mi portátil y salí al balcón, respirando el aire fresco, lista para lo que viniera después. El día que llegó la carta, el cielo era del mismo azul pálido que había llegado a asociar con revelaciones inesperadas. Calma superficial, ocultando turbulencias subyacentes. Estaba en mi mesa de dibujo, con los auriculares puestos, retocando un logotipo para un nuevo cliente, cuando la ranura del correo hizo un ruido metálico y un sobre se deslizó al suelo. Freya ladró y Odín golpeó la pata de mi silla con la cola, instándome a investigar. Me quité los auriculares y me puse de pie, pasando por encima de bocetos sueltos para recoger el sobre. Era de papel grueso color crema, con la elegante caligrafía de la madre de Lauren curvada en el anverso. Sin remitente, solo su estilo característico. El corazón me latía con fuerza al abrirlo y sacar una nota doblada. La caligrafía de Patricia Renford era precisa, cada letra mesurada y pulcra. Marcus, leí los comentarios y vi las pruebas. No me había dado cuenta de lo doloroso que ha sido nuestro silencio y complicidad. Siempre creí que al mantenerme al margen, preservaba la paz. Me equivoqué. Te fallé y le fallé a mi hija. No espero perdón, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Patricia, estaba en el tranquilo apartamento, con la nota temblando en la mano. Patricia, siempre la viva imagen de la serenidad, por fin se había quitado la máscara. Recordé sus sonrisas educadas en las reuniones familiares, su rápido cambio de tema cada vez que mencionaba un proyecto difícil o una llamada nocturna de un cliente. Se reía de mis chistes, pero nunca me ofreció cariño. Su cortesía ocultaba un juicio. Esa sola frase, ahora la veo, fue como un cincel golpeando la roca, abriendo espacio para el remordimiento genuino. Me apoyé en la mesa, exhalando lentamente, y releí la nota. Sin excusas. Sin autocompasión. Solo un reconocimiento. Fue algo pequeño, quizás, solo palabras en el papel, pero en un panorama de negación y engaño, fue monumental. Me imaginé a Patricia de pie en su elegante cocina, con un alfiler en la mano, luchando con su conciencia el tiempo suficiente para escribir una disculpa. Imaginé la incertidumbre en su mente. ¿Tiraría la carta? ¿La leería y la ignoraría? En cambio, la doblé con cuidado, la puse junto a la carta que le había escrito a Lauren y la dejé sobre la pila de pruebas que una vez simbolizaron mi ira y mi traición. Ahora, esas páginas se sentían un poco más ligeras, como si las palabras de Patricia hubieran empezado a aliviar el peso que llevaba. Esa noche, me serví una copa de vino, la misma marca que había ofrecido aquella mañana de Acción de Gracias, y la levanté en un discreto brindis por el sobre que estaba en mi mesa. Freya y Odín se apretaron contra mis piernas, y acaricié su pelaje, pensando en el perdón y el lento proceso que requiere. No sabía si alguna vez volvería a confiar plenamente en Patricia o en la familia de Lauren, pero sentí los primeros indicios de algo que no me había permitido sentir en semanas: esperanza. Más tarde, redacté una breve nota en respuesta: gracias por tu honestidad. Significa mucho más de lo que crees. Espero que este sea el comienzo de una nueva conversación. Lo dejé en la encimera de mi cocina, sabiendo que, lo leyera o no inmediatamente, las palabras ya estaban dichas. En ese suave reconocimiento, comprendí que la sanación no comienza con grandes gestos, sino con verdades sencillas expuestas, y por primera vez desde aquella amarga mañana de Acción de Gracias, creí que podríamos encontrar el camino de regreso a una mesa donde ya no reinara el silencio. Un año después, me encontraba en la cálida luz de mi comedor, con el aroma a pavo asado y salvia flotando en el aire como una promesa embriagadora. Mis dos perros rescatados, Freya y Odín, se tumbaron a mis pies mientras yo arreglaba la mesa, moviendo las manos con la memoria de mis músculos, sirviendo puré de papas en un tazón de cerámica estampada, colocando las judías verdes en una hilera ordenada junto a los boniatos con mantequilla. La mesa era más pequeña que la de la casa de la infancia de Lauren, pero precisamente esa era la clave. Esta vez, no necesitaría un espacio cavernoso para demostrar mi valía. Había elegido a cada persona sentada aquí, y ellos me habían elegido a mí. A lo largo de la tarde, April llegó primero, trayendo un pastel de calabaza con una base de rejilla que ella misma había horneado. Entró, con los ojos brillantes, y me envolvió en un abrazo que expresaba una solidaridad más profunda que las palabras. «Esto huele increíble», dijo, dejando el pastel en el aparador.
Kindra llegó momentos después, haciendo malabarismos con una cazuela y un pastel de café, con una energía que irradiaba confianza al entrar a la cocina. Juntas, intercambiamos historias del año pasado, la renovada relación de April con su madre, como el podcast de Kindra se había convertido en una plataforma para innumerables personas que habían sido silenciadas por la crueldad familiar. Su presencia aquí era un testimonio de la nueva familia elegida que habíamos construido a partir de los restos de antiguas traiciones. Luego llegó Jamie, mi vecino al final del pasillo, con una botella de vino y una sonrisa tímida. Me había dicho meses atrás que sus propias reuniones familiares siempre habían estado llenas de tensión, así que agradecía una invitación donde podía reír sin temor a ser juzgado. Jamie puso una hogaza de pan de romero caliente en la mesa y se sentó junto a April. Mientras llenaba las copas de vino y vertía salsa sobre el pavó, me di cuenta de lo diferente que se sentía del dolor de la exclusión del Día de Acción de Gracias anterior. Ya no estaba esperando en el coche, con el corazón latiendo con fuerza, cuestionando mi valía. Ahora estaba aquí, en el centro, compartiendo mi gratitud con quienes habían demostrado su lealtad. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté y miré a mi alrededor. Se me quebró la voz, pero me esforcé por mantener la calma. Gracias, comencé, por estar aquí hoy. Hace un año, me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esta bienvenida. Me creíste cuando otros me silenciaron, me apoyaste cuando me llamaron sin invitación y me recordaste que la familia no siempre se define por la sangre. Las copas se alzaron al unísono, los ojos de April brillaron con lágrimas y Kendra ofreció una sonrisa alentadora. Jamie asintió con expresión seria. Tomé un sorbo de vino, sintiendo su calor extenderse por mi cuerpo como un bálsamo curativo. Mientras comíamos, la conversación fluyó con naturalidad. Historias de nuevos clientes, planes de viaje, los últimos episodios del podcast, el descubrimiento por parte de April de unos primos perdidos que la contactaron tras escuchar su historia, y el creciente interés de Jamie por la cocina, inspirado por mis propios experimentos. Las risas inundaron la mesa, genuinas y espontáneas, interrumpidas por el tintineo de los cubiertos y el suave gemido de Freya pidiendo una migaja. En un momento dado, April levantó su copa. Por Marcus, dijo, por recordarnos a todos que decir la verdad a veces implica romper algunos platos, y que una mesa rota se puede reconstruir más fuerte que antes. Bebimos, y el brindis resonó en mi pecho como un grito de victoria. Más tarde, mientras el sol se ponía en el cielo, Kendra y April se quedaron en la cocina, lavando platos juntas y hablando de su próximo proyecto conjunto. Jamie y yo recogimos los platos de la mesa, compitiendo juguetonamente para ver quién cargaba la pila más alta. Freya y Odin nos siguieron, con la esperanza de encontrar algún bocado que se les cayera. Allí de pie, entre el tintineo de los platos, el suave murmullo de las conversaciones y la luz que se desvanecía, sentí que el último peso de aquel viejo rechazo se me quitaba de encima. Me di cuenta de que había creado una nueva tradición, una basada en el respeto mutuo, la honestidad y la libertad de decisión. Al caer la tarde, apagué las luces de la cocina y volví a mirar la mesa vacía, ahora limpia y ordenada. En su superficie lisa, vi el reflejo de los rostros que más me importaban, amigos que se habían convertido en familia. Nadie me había dicho que me fuera a casa, nadie me había dejado fuera. En cambio, me acercaron una silla, me dieron la bienvenida y me recordaron que un lugar en la mesa nunca significa tener derecho a nada, sino ser visto, escuchado y valorado. Exhalé un silencioso suspiro de satisfacción, susurré un suave agradecimiento a la memoria de cada verdadero aliado y me alejé, seguro de que este día de acción de gracias, y todos los siguientes, siempre habrían lugar para aquellos que me eligieron como yo los había elegido.